El objetivo es abrir un nuevo frente en el centro de la península que obligue a los nacionales a desviar efectivos hacia esa zona. Una ofensiva en la meseta central asestaría a los nacionales un golpe por la espalda y aliviaría la presión sobre el territorio restante del norte. Un teatro de operaciones que tiene a Brunete como escenario principal. El ataque republicano se va a producir justo allí donde la enorme longitud del Frente Nacional hace a este más vulnerable. Bajo el mando de Miaja avanzarán desde las estribaciones de la Sierra de Brunete hasta la carretera de Extremadura, y otro cuerpo de ejército intentará cortar las carreteras de Andalucía y Toledo. Termina junio de 1937, y con él la relativa tranquilidad de los pueblos del oeste madrileño. Tropas y armas van llegando a la zona. César, ¿dónde estamos? Pues estamos en un complejo de búnker que hay en las proximidades de Brunete, y este en concreto fue construido por el Batallón de Zapadores Minadores de la Compañía 21 y fueron construidos en 1938, sobre todo bueno, pues para controlar al enemigo que le teníamos en dirección Villanueva de la Cañada. Me imagino que esto también tendría su función en la guerra, ¿no? Pues sí. Lo que se llaman abrigos, que al final consisten en proporcionar a los soldados momentos de descanso, ¿no?, entre fases del combate. De descanso, de poder descansar, de poder comer, de incluso primeros auxilios, y estamos dentro de lo que es un abrigo de... Estos pertenecieron a la 108 Brigada Mixta de la 35 División del Ejército Republicano, y de hecho de aquí sacaron hace, pues el año pasado, en primavera, en torno a 5 o 6 cuerpos de combatientes. Y claro, yo aquí lo que me imagino es el que estuvieran en la misma posición que estoy yo, que ve que el enemigo, bueno, pues va avanzando y ellos se van quedando en retaguardia, el ver sobre todo la angustia que debieron pasar en esos momentos aquí en esta posición. De hecho aquí salió un antebrazo entero, que se le veía como sujetando una bala, y también salió una granada de piña entera, sin explotar. Vinieron los TEDx a explotarla. Pues estamos en una de las pocas trincheras que quedan de la guerra civil, de la batalla de Brunete concretamente, en el frente de Madrid. En esta trinchera que vemos aquí al fondo, bueno, pues tiene forma de zigzag y como suele ser lo habitual, bueno, pues las trincheras están en zonas elevadas para poder controlar al enemigo. ¿Dónde estamos, César? Que es muy importante esta placa, porque probablemente sea la única que existe en toda la zona, ¿no? Estamos en el cementerio de Brunete y esta placa que tenemos aquí a nuestro lado, bueno, pues está indicando sobre todo los soldados alemanes caídos pues, durante la Guerra Civil Española en esta zona. Y aquí sí me gustaría resaltar uno que es Guido Jones, que como veis aquí cayó el 12 de julio del 37 en plena batalla de Brunete. ¿Y por qué es importante este piloto? Era un piloto de los Me-109 alemán, que fue el primer Me-109 derribado en combate en la historia. Entonces, bueno, pues es un episodio bastante curioso dentro de esta batalla que engloba la batalla de Brunete, que va desde el 6 de julio de 1937 al 26 de julio. ¿Todos los que hay aquí son soldados alemanes? Sí. Caídos precisamente en esa batalla. No, en esta zona. No en la batalla de Brunete como tal, porque si os fijáis, por ejemplo, el último cae el 24 de julio del 37, dentro también de la batalla de Brunete, pero el primero que tenemos aquí cae el 13 de noviembre del 36. Entonces, en ese sentido, son soldados alemanes que caen en esta zona, pero no tiene por qué ser de la batalla de Brunete como tal. No obstante, el frente se había estabilizado en una cruel guerra de posiciones y minas. Estamos entre Villanueva de la Cañada y Brunete. Aquí hay 3 búnkers, pertenecen al bando franquista y fueron construidos en 1938. ¿El por qué se construyen en 1938? Pues sobre todo porque cuando se queda establecido el frente después de la batalla es cuando se fortifican las posiciones. De aquí al bando republicano, que estaba pues, a 400 metros
en línea recta, bueno, pues es donde se queda establecido el frente ya hasta el final de la guerra, claro está. Y muchos de estos, bueno, lo que es el frente de Brunete, lo que es la batalla de Brunete tiene lugar en el 37, ¿Sí? en el mes de agosto, ¿no? No, en julio. En julio, perdona, Julio del 6 al 20 y tantos. Sí, del 6 al 26. Y luego una vez que se acaba lo que es la batalla, como tú bien dices, se fortifica y en este caso el sentido que tenía era prácticamente controlar las comunicaciones, ¿no? Una buena parte, tanto aquí como en Navalagamella, como en el Blockhouse, en otras zonas también de todo lo que es la comarca, esos fuertes o estos fortines o estos búnkers, que además se construyen siguiendo la arquitectura militar más ortodoxa, ¿no? de la época, se hacen para controlar la zona para que evidentemente no haya movimiento en un sentido o en otro. Claro. En ese sentido se fortifican, evidentemente siempre te vas a encontrar, nunca te vas a encontrar uno solo, siempre son parejas o tríos. De hecho, si te fijas en estos, tienen forma de cruz latina, sobre todo para evitar los ángulos muertos. Tienen 4 troneras, entonces claro, entre 2 troneras siempre vas a tener un ángulo muerto, con lo cual, bueno, pues con las diferentes edificaciones evitas esos ángulos muertos. También evitan que en un momento determinado los impactos de la artillería sean de frente, ¿no? Siempre tienes ángulos que van a impedir eso. Claro. También en algunos incluso había la posibilidad de poderlos cubrir, porque entonces ya había aviación. No era una aviación muy desarrollada, pero sí que es cierto que en aquellos tiempos la aviación, a la velocidad que volaban, podían ver perfectamente los búnkers. Sí. ¿Estaban protegidos todos ellos? ¿Estaban camuflados? Estos se camuflan generalmente, pues se pueden camuflar o con redes de camuflaje o con tierra. Simplemente, bueno, pues se les cubría de tierra para evitar, bueno, pues la observación aérea. Estamos hablando, claro, en la guerra civil los aviones no eran muy rápidos en ese sentido, estamos hablando de 300 km por hora, de 300 a 600, y bueno, sí son velocidades altas, pero no para nuestros días en ese sentido. Sí, pero no para que alguna fortificación pase desapercibida. Sí, es verdad que se camuflaban por eso, para evitar la observación aérea. ¿Se sabe más o menos el número de la guarnición que tenía cada uno de estos fortines? Pues ahí yo creo que en torno, vamos, fijo 4 personas, uno por cada tronera, y luego pues alguno probablemente que hubiera más personal de apoyo. Siempre en estos búnkers se accedía, a estos 3 en concreto, se hacía por vía subterránea, o sea, había túneles. De hecho había un túnel que comunicaba los tres, ¿no? Sí, hay un túnel que comunicaba a los 3. Hoy en día, bueno, pues ya después de más de 80 años, bueno, pues ese túnel ha cedido con el paso del tiempo, pero se comunicaban a través de túnel. Entonces, bueno, pues para evitar sobre todo el hacer algo difícil para que el enemigo pues no pudiera tomarlo fácilmente. En este caso estamos en el lado nacional o en el republicano. Estamos en el bando franquista. Yo siempre digo, ahora me he acostumbrado, franquista. Sí, me he acostumbrado a decir bando franquista porque cuando tú hablas de un bando nacional te pueden decir, bueno, pues que nacionales. Sí, los dos eran nacionales. Entonces, bueno, pues, evidentemente. Yo para diferenciarlos ya hablo de bando republicano y bando franquista, sublevado, rebelde, pero vamos, generalmente bando franquista. Muchos de estos fortines, o en este caso búnkers, prácticamente luego ya no tuvieron combates, ¿no? Porque una vez que se estabiliza el frente, les da tiempo a construir este tipo de estructuras y casi nunca más entran en combate después. Estos poquitos. Sí es verdad que aquí hay uno que es el de los Rosales, que sí hubo una escaramuza en el año 39, en enero del 39, pero estos prácticamente no entraron en combate. Estos se construyen en 1938 y bueno, pues como quien dice, el frente ya está establecido, ya no hay avances ni por parte de un bando ni de otro, y bueno, pues aquí era un poco controlar que el enemigo estuviera en su sitio y bueno, pues y viceversa. O sea, el enemigo también, el bando republicano en este caso, pues tenía sus fortificaciones controlando estas posiciones para que el enemigo no entrara en la zona republicana. Hemos ido viendo diferentes estructuras que se crearon lógicamente para mantener este frente durante tanto tiempo, ¿no? Desde trincheras, abrigos, algún que otro búnker que hemos visto en otra zona. ¿Y ahora dónde nos vamos? Ahora vamos a ir al búnker de los Rosales, que es un búnker que, bueno, había 3, pero en los años 90, bueno, pues con la construcción de unos chalés, 2 de ellos los destruyeron y solo queda en pie uno. Pero también tenían un poco la función exactamente igual que aquí, controlar un acceso, ¿no? En este caso era una cañada, sería un camino que comunicaba a diferentes poblaciones. Sí, en ese sentido, bueno, pues controlan lo que es los nudos de comunicaciones o las zonas altas también. Vamos para allá. Venga. ¿Ya hemos llegado? Pues sí, ya hemos llegado, después de un pequeño paseíto. Un bonito paisaje. Sí. Un entorno muy bonito además, muy antropizado, cierto, pero todavía queda algún pequeño relicto
de lo que era pues los campos de cultivo, algunas encinas por aquí, muy distinto al ambiente que podíamos encontrar en el año 1937, ¿no? Que fue cuando, en el mes de julio, cuando ocurrió todo lo que es la batalla de Brunete, que ya hemos comentado en otros momentos. ¿Dónde estamos ahora? Pues ahora estamos en el búnker de los Rosales, se llama. Esto pertenece al término municipal de Brunete, y aquí hay una cosa que es muy curiosa, y es que aquí solo nos quedan los restos de un búnker, porque había 3 construidos, pero en los años 90, a principios de los años 90, bueno, pues hicieron unos chalés y bueno, pues lógicamente los destruyeron. ¿Por qué se sabe que había otros 2? Bueno, pues lógicamente porque en todas partes había 2-3. 2-3, y luego sencillamente porque también se hizo un estudio por la Dirección General de Patrimonio hace unos años, y de hecho el túnel sigue recorriendo desde aquí, va en dirección hacia los otros 2 búnker que estaban en el otro lado del campo. En la zona de los chalés, que están justo aquí. Además, llegando a Brunete prácticamente, según vienes desde Madrid, a la derecha, antes de llegar a la primera rotonda, te encuentras con 3 búnkers y uno de ellos dentro de una casa. Sí, esos son, yo les llamo los búnkers del Aldi, porque bueno, no vamos a hacer publicidad, pero bueno, sí. Que digamos la marca del Aldi. Pero bueno, sí, yo les llamo los búnkers. Hay uno que efectivamente está dentro de una finca privada, pero pasa en muchos otros lugares, están dentro de fincas privadas, bueno, pues y dentro de lo que te encuentras dentro de la finca es un búnker, pues lo aprovechas para determinados aperos de labranza, para guardar almacenaje y demás. Sí. Una parte importante, estamos hablando de todas estas construcciones, pero aquí durante muchos años prácticamente la batalla de Brunete pasó totalmente desapercibida, no se hablaba de ella, y ahora en estos últimos quizás 8 o 10 años, ¿no?, se está volviendo a tratar de recuperar un poco lo que pasó en la guerra civil y tratar de entender lo que ocurriera, ¿no? Yo creo que al final, si queremos no cometer los mismos errores, tenemos que aprender de lo que hemos vivido anteriormente. ¿Cuántos años llevas ya estudiando la batalla de Brunete? Pues yo comencé con esto, yo empecé con la Segunda Guerra Mundial, estudiando la Segunda Guerra Mundial, me encantaba el tema del conflicto europeo, del 39 al 45, luego sí es verdad que me especialicé mucho más en Normandía, en el desembarco en Normandía, y la guerra civil, bueno, pues tengo la suerte de llevar viviendo 38 años en Brunete, y bueno, pues hará cuestión de unos 10 años más o menos que empecé a documentarme y demás, me hice guía de turismo, y bueno, pues desde entonces con este tema. ¿Hasta qué punto es difícil encontrar documentación sobre la guerra civil? Porque pues, ha habido muchos momentos en los que prácticamente todo desapareció. Te tienes que ir sobre todo a archivos militares. Sí es verdad que hay mucha documentación en internet, pero lógicamente te tienes que ir a los archivos, porque en internet hay mucha información, pero no toda es cierta. De dudosa procedencia. Efectivamente. Tú ahora mismo te dedicas a hacer visitas guiadas por aquí, hay varias localidades también, que no hay ningún problema en que las podamos mencionar, no, porque de hecho la ruta va desde Brunete, Navalagamella. Las rutas que tengo, bueno, pues visito Brunete, visito Navalagamella, Quijorna, Villanueva de la Cañada, por ejemplo. Es verdad que a día de hoy queda un torreón en pie nada más de cuando la batalla. Y en Villanueva de Pardillo queda un caserón grande que hoy en día es una biblioteca municipal, porque todo lo demás, bueno, pues quedó arrasado. Sí es verdad que luego Regiones Devastadas reconstruye toda esta zona. Hay una diferencia muy grande en ese sentido, porque Brunete es como más señorial, se reconstruye más señorial, porque es la única localidad que el bando franquista reconquista, porque luego ya después de la batalla tanto Quijorna, Villanueva de la Cañada como Villanueva del Pardillo quedan en poder republicano ya hasta el final de la guerra. Aquí hubo un hecho que fue precisamente la propia batalla, durante unos días una batalla totalmente cruenta, pero luego se estabilizan los frentes y ocurre algo un poco inédito, ¿no? Es decir, se estabilizan los frentes y durante años están prácticamente enfrente los unos de los otros, ¿no? Sí, aquí termina la batalla de Brunete en torno al 26 de julio del 37, y desde entonces hasta enero del 39, aquí en el lugar donde estamos hay una escaramuza por parte del bando republicano, que bueno, no consiguen tomar ningún terreno más, pero sí es verdad que hay una escaramuza, o sea, estás hablando de 2 años y pico o 2 años y medio sin movimiento de frente. Brunete está justo aquí. ¿Cómo sería un poco el entorno en el que nos encontramos ahora mismo? Es decir, ¿en qué parte del frente estaríamos? Ahora mismo estaríamos dentro de lo que es, una vez que termina la batalla de Brunete como tal, estaríamos dentro del sector franquista. O sea, ahora mismo estamos dentro de... ¿Y el Frente Republicano dónde estaría? El Frente Republicano estaría justo a nuestra espalda, en Villanueva de la Cañada y Villanueva de Pardillo, en aquella dirección. Pero vamos,
De aquí al frente republicano, prácticamente a lo mejor hay lugares en los cuales hay una extensión de terreno, puedes hablar a lo mejor de 1 kilómetro, 2 kilómetros, y hay zonas en las cuales, bueno, pues el enemigo está a 200, 300 metros, o sea que relativamente, bueno, Y así durante 3 años prácticamente. Y así durante prácticamente 2 años y pico que se tiran aquí el frente así estable. ¿Qué tipo de clientes vienen a ver la batalla de Brunete? A entender un poco lo que ocurrió, y viene gente de antiguos combatientes, familiares de antiguos combatientes, gente que se interesa por la batalla, estudiosos. ¿Cuál es el perfil del público que se interesa? Yo me he encontrado ya pues un poco de todo. Me he encontrado desde personas que le gusta mucho la historia, que quieren conocer un poco más de la historia de España, del episodio de la Guerra Civil. Me he encontrado personas que han venido aquí pues porque el hecho de que su padre luchó aquí, muchos de ellos fallecieron en estas tierras y bueno, pues desaparecieron porque nunca más se supo de ellos. Me he encontrado también una persona que vino a buscar su tío, un familiar, un tío suyo que falleció desapareció el 6 de julio del 37. Y esta persona, bueno, pues venía buscando al tío que era de Sevilla. Entonces, bueno, pues era de las personas de la segunda bandera de la Falange de Sevilla que lucharon en Villanueva de la Cañada y, bueno, pues tristemente desapareció durante la batalla. Entonces, bueno, pues me encuentro un poco de todo. Me imagino que la ruta puede llevar desde unas horas hasta varios días, ¿no? ¿Cuál es el tiempo necesario para poder conocer en profundidad lo que aquí ocurrió? Yo las rutas que hago, bueno, pues suelo empezar a las 10 de la mañana y acabar en torno a las 2 de la tarde aproximadamente, porque bueno, yo digo aproximadamente porque hay veces que termino a las 2 y hay veces que me han dado a las 3:30 de la tarde. En ese sentido no tengo ningún problema porque es un tema que sí, bueno, te apasiona, como sabes, me apasiona. Llevamos años en contacto, sí, y constantemente me estás transmitiendo cosas que encuentras, sí, y un poco tu inquietud es siempre por dar a conocer la batalla de Brunete, básicamente. Sí, yo lo que intento es transmitir, bueno, pues un poco de nuestra historia en ese sentido. Estás hablando de que hacéis visitas que duran prácticamente algo más de una mañana, ¿no? Sí, en torno a 4 horas, pero sí es verdad que, bueno, pues hay muchísimos restos que se pueden visitar libremente, pero claro, el problema no es que tú vayas a visitar ese resto. Si no sabes dónde están. Efectivamente, el localizar esos restos. Me imagino que una buena parte de los locales sí que saben dónde están. ¿Cómo es la percepción de la gente aquí en el territorio, tanto en Villanueva de la Cañada, una Balagamella que tienen allí, o cerca de el Blockhouse, ¿no? Que es quizás uno de los edificios más relevantes? ¿Cuál es el sentimiento de la gente que encuentra este tipo de fortificaciones, de fortines, alrededor de sus pueblos? Pues la verdad es que yo, sí es verdad que cuando te encuentras a alguien por aquí danzando por estos lugares y bueno, descubren un lugar como este y encuentran pues los restos de un búnker, la verdad es que les sorprende que todavía queden en pie y bueno, pues yo en ese sentido, fíjate si llevo yo tiempo estudiando la batalla y de hecho, bueno, pues hay veces que me voy al norte de Gijona, que hay una hilera de 14 búnkers del bando republicano y bueno, vamos a buscar tal búnker y bueno, pues me alegro cada vez que encuentro algún vestigio de nuestra guerra civil. ¿Viene gente con niños? Porque yo creo que al final también es una parte importante, ¿no? El que los niños se pudieran implicar dentro de ese proceso de reconstrucción mental, ¿no? Podríamos llamarlo casi de alguna manera. Yo sí me he encontrado personas que vienen con los hijos y la verdad es que los niños, bueno, pues cuando les enseñas un búnker, bueno, pues disfrutan muchísimo, un búnker y tal. Y bueno, pues ahora tenemos la suerte que nos han traído un T-26 aquí cerca y bueno, pues sí es verdad que cuando un niño ve un carro de combate, bueno, pues no sé, no tiene nada que ver un carro de combate de la guerra civil, estamos hablando del T-26, que es el carro de combate más moderno que hay en la guerra civil, claro, lo pones al lado de un carro de combate actual y bueno, pues no tiene nada que ver, pero sí es verdad que se lleva mucha sorpresa en ese sentido. ¿Nos queda mucho para aprender? Mucho, por desgracia mucho. Tendremos que seguir en contacto contigo y que nos enseñes muchos más lugares seguramente. Yo lo que siempre digo, o sea, yo la batalla de Brunete sobre todo la enseño desde una visión estratégica, militar y humana. ¿Objetiva? Sí, y humana. O sea, y humana. Porque a mí lo que me interesa es 20 días de la historia de España. Aquí pasaron calamidades los dos bandos, no hay que digas, bueno, es que esto está... No, o sea, aquí lo pasaron muy mal los dos. Entonces, bueno, pues en ese sentido fueron personas las que lucharon y murieron en estas tierras y bueno, pues oye, de eso se trata, de hacerles un pequeño homenaje. De no olvidar para no cometer los mismos errores. Efectivamente. Muchas gracias, César, por habernos acercado un poco a la batalla de Brunete y sobre todo a esta multitud de lugares que hemos ido recorriendo contigo, porque estoy completamente convencido que si no es con alguien como tú, difícilmente los encontraríamos. Es complicado, es complicado.
Pues muchísimas gracias por lo que Podemos nos seguir queda. caminando, si te parece. Venga, va, vamos. A ver, vamos a otro sitio. Bonito sitio para encontrarnos. Buenas tardes, Paco. Pues sí, es un sitio precioso, un lugar emblemático, bueno, yo digo incluso un lugar afortunado. Si te parece, vamos a empezar un poco por el principio, porque estamos en una habitación que pertenece a un complejo que tú diriges, Sí. en un pueblo que está muy cerca de Madrid, Sí. con unas características urbanísticas muy singulares, pero el edificio que acoge este maravilloso marco también tiene unos niveles de arquitectura que salen de lo convencional. Empezamos por el principio. Estamos en Chinchón. Efectivamente. En concreto, En el Parador. en la habitación 122. Esta habitación, ocupada además, ha dormido personas también emblemáticas, pues famosos como Scarlett Johansson, Tom Hanks, Tina Turner. O sea, es una habitación privilegiada. sin lugar a dudas, en un entorno privilegiado. Sí. Paradores nacionales. La verdad es que hace unos años tener un parador en tu pueblo era prácticamente como que te hubiera tocado la lotería. Sí. ¿Es el caso de Chinchón? Sí, claro. Bueno, en cualquier localidad donde merezca la pena abrir un parador o que tiene un potencial, porque realmente Paradores tiene una misión clara y es ayudar a un desarrollo económico de la zona, ayudar al conocimiento, si es que tiene, a que la gente lo conozca, si es que tiene un potencial turístico. Muchas veces los lugares son conocidos después de haber abierto un parador, ¿no? Entonces por eso siempre se buscaron lugares monumentales. Tiene una misión clara de ayuda al desarrollo y de conservación del patrimonio. De alguna manera fieles a lo que es el inicio de Paradores, ¿no? Exactamente. Una empresa pública que gestiona una serie de edificios que siguen siendo de propiedad pública, con una gestión que es la que lleváis vosotros a cabo a través de la entidad o del ente público también llamado Paradores, ¿no? Claro, tiene una misión clara y es, por un lado, ayudar al desarrollo turístico. Es lo que digo, si el lugar merece la pena y si además abres un parador, tiene muchísima más demanda, se da más a conocer. Esto, por otro lado, genera empleo, contribuye con la España vaciada en muchísimos casos. Yo he visto la transformación de algún pueblo de una forma total, como por ejemplo recuerdo en Lerma antes de que hubiera parador, o en Limpias, que además es que los pueblos han embellecido y se han cuidado muchísimo. Y luego, pues además de la conservación del patrimonio, del edificio, en algunos lugares donde los paradores no son monumentales, pero es cierto que se abrieron en lugares de costa durante los años 60 y 70, donde no había demanda de turismo en aquellos puntos, y en el momento en que construyen un parador, pues bueno, empiezan a surgir bastantes negocios alrededor. Entonces, De todas maneras hay paradores y paradores, ¿no? Sí. Estamos en un edificio también muy emblemático que ahora nos vas a explicar, que además fue reconvertido para poder ser reutilizado, ¿no? Pues si no, Claro. en la desamortización, Sí. el enclave donde estamos hubiera quedado prácticamente claro, diluido. concretamente del Parador de Chinchón, yo digo que es un edificio afortunado. Primero, efectivamente, inicialmente es un convento de la Orden de los Agustinos, y en la desamortización lo tienen que abandonar, y luego tuvo muchos usos, entre otros juzgado y cárcel. Pero en los años 70 lo adquiere Turespaña y lo rehabilita. Palazuelo fue el arquitecto, y cuando yo digo que es un edificio afortunado es por cómo se hizo la rehabilitación, por la importancia que Palazuelo le dio al jardín, a la antigua huerta del convento. Tiene actualmente unos jardines enormes con diferentes bancales, pero Palazuelo, y a mí esto es una cosa que me encantó cuando yo llegué aquí y descubrí un jardín, aunque tiene una parte de un jardín de recreo y es un jardín francés, pero todo el resto
se conserva la esencia de la huerta. Está lleno de árboles frutales e incluso en la parte de abajo, que eran las cuadras, las caballerizas, las paneras, que es donde está ahora la piscina, pero es que se ve perfectamente lo que eso fue en su día, ¿no? Y el hecho de decir que el edificio es afortunado es porque además, cuando se redecoró integralmente hace 15 años, se hizo un proyecto que es un poco obra de arte. No siempre se consiguen una redecoración que además va a perdurar muchísimo en el tiempo, pero es porque se diseñó muy específicamente para el parador. ¿Quieres decir que es una redecoración de autor prácticamente, no? Totalmente, totalmente. Y además porque fue una decoradora, María Moreno, y en este caso ella cogió la esencia, la idea del arquitecto. La importancia que le dio al jardín lo traslada al interior. Entonces diseña unas luminarias en los pasillos, es un pasillo de hotel único. La alfombra la diseña, la pinta y son todo pétalos. Entonces, bueno, han pasado 15 años y todo el mundo se sorprende cuando llega al pasillo e incluso en las habitaciones, pues los apliques, todo está muy hecho específicamente para el parador. Además, conserva una parte también esencial, ¿no? Ese claustro en torno al que gira, por un lado, en el claustro alto las habitaciones y en el claustro bajo una parte también fuerte del parador, que son salas de reuniones. Claro. Y lo que es vuestra restauración, ¿no? El servicio de restauración, que además siempre distingue a los paradores, primero por la calidad de los productos y segundo por esa proximidad de la que siempre habéis hecho gala y esa puesta en escena de los platos totalmente regionales, ¿no? Pues mira, sí, por un lado, respecto a la estructura, esto es un convento. En todo convento, y esto había globalización ya en el siglo XV, a la hora de construir un convento se nota cuando no es uno dominico, agustino, porque solían construir de la misma manera. Y obviamente, donde está un claustro, en la parte alta estaban las celdas y en la parte baja las dependencias comunes. El restaurante era el refectorio. En la parte baja también está el salón capitular. Todo esto además se conserva. O sea, tiene una función común. El salón capitular es el salón de reuniones y convenciones, aunque también para banquetes, porque aquí se realizan muchísimos banquetes, ¿no? Sobre todo por los jardines tan espectaculares que hay. Y luego tenemos otro lugar, la bodega, el bodegón, que aunque tiene acceso desde la calle y ventanas desde la calle, pero era la bodega del convento, donde tenemos un restaurante temático ideal decorado desde que se rehabilitó el edificio, y aquí es donde se sirve pues uno de los platos de la zona, el cocido de taba. Que además se os ha hecho famosos prácticamente a nivel gastronómico y no gastronómico en la época en la que tiene lugar un poco la puesta en escena también de ese plato, ¿no? Sí, claro, la verdad es que cuando se recuperó ya hace casi 25 años esta receta, porque es un cocido con un toque diferente, lo hizo un técnico de restauración nuestro, pero que hizo un trabajo de investigación importante. Sí, arqueología gastronómica. Sí. Además sacó, bueno, de diferentes ayuntamientos de la zona, sacó documentación y tiene una anécdota que esto es realmente un guiño a la antigua cocina. Ponemos un cangrejo, en el tercer vuelco se pone un cangrejo, que realmente es un guiño, porque no es que ahora hagamos el cocido con cangrejo, pero sí se utilizaba antiguamente en esta zona, porque había muchos cangrejos en la Vega del Tajuña. Entonces, ahora ya no, este cangrejo lamentablemente se extinguió, pero es una forma de decir, esto se hacía antes, ¿no? Hay una parte también muy importante dentro de lo que es paradores, y además tú eres una persona veterana, eres muy conocida dentro de lo que es la red por la cantidad de años y por los retos que te han encomendado. Hay una parte muy importante y es esa parte de puesta en el epicentro de Chinchón, dentro de lo que son las reuniones de negocios, las reuniones de trabajo, los cursos, que muchas de las grandes corporaciones tienen pues aquí prácticamente durante todo el año. ¿Ha subido y ha ido creciendo ese tipo de turismo en torno a lo que son los congresos en el Parador de Chinchón? Sí, bastante.
Y bueno, de hecho lo notan en los restaurantes del pueblo, porque sí, aquí hacen las comidas y las reuniones luego por las noches suelen salir fuera, ¿no? Y claro, afortunadamente sí, para esto hemos tenido que realizar una labor también de modernización de equipamientos, de mobiliario. Formación, me imagino. Claro, formación, efectivamente. Y además es que, bueno, hubo un momento en que se pensaba que las reuniones empresa, el segmento MAIS, reduciría las reuniones, pero no es cierto. Aunque haya mucha reunión online, al final se necesita realizar encuentros de las empresas. Nosotros mismos lo hacemos, en Paradores nos tenemos que reunir mínimo una vez al año, porque es muy diferente la apuesta y lo que se adquiere, el fruto que se obtiene cuando es una reunión común de toda la empresa a cuando son reuniones online. Entonces, bueno, pues en el Parador adaptamos unas salas estupendamente, con grandes pantallas y demás, con buenos equipos de sonido, y claro, hemos conseguido mantener este segmento del turismo. Probablemente se haya hibridado, al principio eran presenciales, luego fueron en remoto y ahora son mixtos, con lo cual siempre hemos ganado. Y hay una parte que yo creo que vosotros habéis consolidado a lo largo del tiempo, y es ese turismo que ya os caracterizaba antes de haber llegado la pandemia. ¿Cómo estáis en cuanto a niveles de ocupación? ¿Qué tipo de clientes se interesa por el Parador Nacional? Bueno, es verdad que durante la pandemia desapareció todo el extranjero y bueno, pero sí que debido a una adaptación súper rápida y muy buena y muy efectiva que se hizo en toda la cadena hotelera, pues el turista español, bueno, tuvo una demanda. Además tuvisteis una campaña, recuerdo, sí, justo en aquel para los sanitarios, un poco raro y tal, pues yo creo que hicisteis una campaña para que la propia gente de la comarca conociera sus paradores. Totalmente, claro. Bueno, esto procuramos hacer en nuestras jornadas de puertas abiertas, porque muchas veces se ve ahí el Parador como un sitio no muy accesible. Mucho porque como siempre han venido muchos extranjeros. Cuando digo un parador, a veces pone un pueblo en el mapa para el turismo. Es cierto que muchísimos extranjeros, yo he dirigido varios paradores en España, en ciudades y en localidades pequeñas. Y yo recuerdo un pueblo, Guadalupe, en la provincia de Cáceres, que tiene un parador precioso, el pueblo es ideal. Y claro, cuando yo veía a los extranjeros por la plaza o visitando el monasterio, absolutamente todos los extranjeros estaban alojados en el parador. Claro. Lo que quiere decir que el reclamo era el parador. Siempre digo que la suerte que tenemos en España de contar con una cadena hotelera como esta, y digo que es suerte porque nos lo dicen los propios extranjeros como con envidia, una envidia, es que en nuestro país no hay nada parecido, es un gran producto español y además es un gran embajador de nuestra cultura, porque como has dicho anteriormente, la cocina es importante, pero es que es la cultura española en todo, a la hora de ver la arquitectura y rehabilitar monumentos. En artesanía, si aquí vienes al Parador y entras en la sala capitular y ves todos los azulejos pintados a mano que proceden de Manises, el rehabilitar un edificio con todo este valor y el coste de esto, que también la artesanía siempre es más cara, ¿no? Pues esto es lo que valoran tantísimo los extranjeros. Por eso yo digo que es un embajador. Además también ponéis en valor incluso hasta los trajes locales, ¿no? Porque en muchas ocasiones, en muchos paradores incluso van la gente que trabaja van ataviados con... Esto se hizo y luego cuando hacemos cenas temáticas también, o por ejemplo aquí, que hacemos como embajada de nuestra cultura, hacemos cenas flamencas, un par de ellas al año, pues claro, a todo el mundo lo adaptamos todo. Otra parte muy importante, y eso también dice mucho de vosotros como paradores, como red, el hecho de que os vayáis renovando constantemente, que todos los productos, ya hicisteis una campaña también hablando de la sostenibilidad en el propio territorio, kilómetro cero, la certificación en muchos casos, incluso de el no dotar al medio de más residuos innecesarios. Ahí también habéis sido pioneros. Cuéntame un poco cómo estáis ahora, porque yo creo que ahora estáis, en su momento fuisteis casi rompedores, pero ahora sí, la gente está tremendamente concienciada. Claro,
Y afortunadamente, cuando nosotros, la primera cosa que se hizo intentando eliminar todos los plásticos de un solo uso en las habitaciones, entonces fuimos pioneros cuando quitamos todo lo que llamamos los amenities, del jabón, todos los productos del baño, y se puso en dosificadores. Todo con el objeto de eliminar todos esos botecitos de plásticos de un solo uso, que fue arriesgado, porque nuestros clientes estaban acostumbrados a esas miniaturas tan monas, que por otro lado es imagen de marca. Es curioso porque la gente lo aceptó fenomenal. Igual que eso, pues empezamos a poner, cuando la gente se quiere llevar la comida o porque le sobra, pues los envases son de cartón biodegradable 100%, y así hemos ido eliminando casi todo. De los primeros en utilizar lo que son las cañas para la bebida, que todas las pajas de plástico, todo esto fue desapareciendo. Y es muy bueno porque el personal está muy mentalizado con la segregación, muy mentalizado con la reducción de consumos, eliminar consumos innecesarios. Y claro, al final es otra de nuestras obligaciones. El parador de Chinchón, además, y ya para terminar, tiene tantos y tantos elementos diferenciadores que uno prácticamente lo distingue nada más entrar en la puerta, como muchos de los edificios del parador. Hay una parte en la que hemos hecho un pequeño guiño, hablando de la huerta y de ese jardín que os caracteriza. No todos los paradores tienen esa suerte. Cuéntanos un poco de esos momentos en los que no nos podemos perder nuestra presencia en Chinchón. Las jornadas del cocido de Taba, a lo mejor algunas veladas en esos jardines. Cuéntanos un poco cuáles son esos momentos en los que hay que venir a Chinchón sí o sí. Bueno, Chinchón es un pueblo ideal porque está tan bien, no sé, es muy auténtico. Eso, verlo en un día de diario, porque claro, los fines de semana tiene bastante turismo, pero pasear por Chinchón... Que está a 20 minutos de Madrid, te puedes venir a tomar un café cualquier tarde. Nada. Pasear por Chinchón cualquier mañana, es que te trasladas un poco en el tiempo. O sea que cualquier momento, sobre todo eso, cuando son días de una actividad local, que no hay mucha afluencia turística, pero cualquier momento te diría, porque conserva mucho sus tradiciones. Es un pueblo que conserva tradiciones. La Semana Santa es bien bonita también. Bueno, la pasión que la implantó el padre Legaza hace ya tantísimos años, la pasión viviente, es otro momento importante. Y respecto... Y centrándonos un poco al parador, es decir, veladas que hagáis en verano, esas jornadas de cante flamenco, la jornada del cocido, un poco por aprovechar todos los recursos que tenéis aquí, que son muchos y variados. Pues mira, cuando llega el verano, desde el día 1 de julio, siempre tenemos cenas amanizadas en directo, con música en directo. Un día es guitarra, otro día es piano. Y luego, una vez al mes, hacemos una cena flamenca. Esto por lo mismo, porque inicialmente antes quería decir, hay una academia de baile buenísima en Chinchón. Creo que somos afortunados de tener esta academia con Maribel Montes. Entonces, a mí se me ocurrió, ¿qué pasa? Que en España tenemos algo que es patrimonio inmaterial de la humanidad, que es el flamenco. Y no está muy potenciado, no está muy cultivado, no se mima, ¿no? Entonces yo me puse en contacto con ella y a raíz de ahí hacemos siempre, bueno, en verano vamos a hacer una en julio, otra en agosto, y luego cuando empieza el invierno, en noviembre hacemos otra cena flamenca, que yo creo que es ideal porque contamos con unos artistas magníficos, ¿no? Y la idea se me ocurrió cuando yo veía a los extranjeros, los ingleses y demás. Digo, esto lo tienen que conocer. Y además te preguntarían dónde había un show de flamenco en Madrid, ¿no? Sí, además. Y además aquí que viven algunos extranjeros como japoneses, pues es curiosísimo el interés que tienen por el flamenco los japoneses. Ya para terminar, Nieves, y después de todo lo que ya llevamos vivido juntos, ¿no? Entre unas cosas y otras, pues ya nos conocemos hace años. Un deseo para este parador y para paradores. Bueno, pues yo fundamentalmente que sigamos con la misión que tenemos, que es cuidar y proteger nuestra cultura, cuidar
un turismo de calidad, trabajar para un turismo de calidad y que Paradores siga siendo marca España. Creo que es su principal propósito y bueno, me parece que somos afortunados con tener esta misión. Te lo digo que sí, y estoy completamente convencido porque llevo muchos años también trabajando con extranjeros y así lo dicen todos ellos. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas, como siempre, de este parador. Gracias, Paco, sabes que es un placer siempre y que da gusto tener una entrevista contigo por lo fácil que lo haces. Muchas gracias, y fácil es porque estamos en la habitación 122 y es un sitio en el cual podemos empezar a dejar llevar la imaginación y vivir juntos casi cualquier historia emocional. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Paco. Ya ves como menos un producto, que es la resina, que de momento todo se hace aquí y se cierra el proceso en el mismo pueblo. Y el horno, todo. Aquí cocemos, secamos, hasta sobamos un limpio, ¿no? Estas parras y todo. Esto es artístico. Y el tema es de Don Miguel, ¿eh? El tema del vino era unos... Bueno, vamos allá, mira. El barro en estado natural sería este que tenemos aquí. Entonces vamos aquí al pueblo, a unas zonas especiales, las beixas se llaman, ¿no? Haciendo catas en el terreno podemos encontrarnos el barro a 20 centímetros o a 2 metros, que se comporta como un mineral, ¿vale? Traemos, extraemos. A mí me enseñaron los alfareros de aquí, es importantísimo seleccionar un buen material, ¿eh? Se le añade agua, se descompone y se pasa por una amasadora. Unos cilindros que la trituran, el barro hasta conseguir pues lo que es como la plastilina, ¿eh? Una cosa parecida, ¿vale? Observan el color, que es un color rojizo, nos lleva a un barro con unas propiedades muy interesantes, que después hablaremos también del choque térmico, etc. Entonces, barro, torno, churros. Así el sistema. Vamos subiendo. Es imposible. Ya. Este es un trabajo, pues, lo estáis viendo aquí, son muchos años de dedicación, a todo el mundo le cuesta mucho el... Y tiene que gustar, ¿eh? Claro, efectivamente. No todo el mundo vale para estar delante de un ordenador, no todo el mundo vale para... estar con los churros. Efectivamente, o para... A mí se me pone con el churro. Es decir, todas las profesiones son bonitas, pero tienen su punto, ¿no? Correcto. Yo la lío que me dejan. Tú sí, Yo sí que tengo paciencia, pero poco. Eso es verdad que un día tu mamá, tu papá por aquí, así, Efectivamente. ¿Qué hacer? Pero también hay que decir que todo esto empieza por ir a buscar el barro, No... Ustedes están viendo muy bonito, Detrás de esto hay muchas horas de dedicación y vais a ver un tema, que todo, que fácil, todo lo que parece fácil esconde una trampilla detrás. ¿Eso es un trapo normal y corriente o es algo especial? Bueno, es un trozo de tela que no suelte hilos, ¿sabes? Que no sea cortante. Y lo que me permite es lubricar. Entonces, lo primero que hago es centrar el barro. Lo que hacemos es unir los churros, más o menos. Necesitabas ponerle un pedal a eso. Eso te da mucho chorro. Eso te da mucha tarea. Pero va creciendo, ¿no? Es distinto, es como hacer una casa de piedra. Está claro que esta casa no te la van a hacer bien. Sea algo ahí. Entonces, bueno, creando la pieza, el espesor, importantísimo. ¿Innováis algo o solo hacéis las piezas tradicionales? No, hay alguna pequeña introducción, alguna receta, pero siempre nos llevamos a un lenguaje de nuestra estética, nuestras formas y todo eso, los enfriadores y cosas así. Ahora hablaremos también. Aún tengo margen de mejora. Y para hacerlo, ¿tú quieres hacer un poquito? Más o menos visualizando, con alguna referencia, hay gente que empieza a hablarlo, Bueno, entonces a partir de aquí decimos, vamos a hacer las orellas.
Entonces eso de ellos yo ubico. Ubico. No sé si se llama así, ¿no? Sí, Tiramos el barro hacia afuera. Mira, ahora sí. Como se va parando, pues yo ceso un poquito la fonda de automatizar, pero... Siguiente paso, a barriga. Tiramos el barro hacia afuera. Es magia ahí. Magia no. Marcamos ahí el Es un cuello. jarrón, está claro. Esto va a ser un charro. Es una jarrita por allí, no por allí. Aquí se hace todo por allí. Bueno, parte. Bueno, no es Bueno, pero por ahora podría ser un jarrón. Sí, No está tan desencaminado. sin problema. Bueno, ahora pregunto. Y aquí facemos o bico, e aquí sí, poñeremos ya asa, eh? Exactamente. Xa vai por aquí. Chuli. Wow. Vale, entonces ahora esta pieza queda un poco endeble si dejamos la pieza así, ¿no? Porque se puede despegar. Ahí viene el tema del bigote, de estos adornos en relieve que son mirados en nuestra alfarería. Aquí se llama vinco. Yo hice una pieza de un tirón. Vale, si quiero hacer esta pieza, necesito incluso 2 o 3 días, ¿eh? Hago un poco, me planto, si sigo añadiendo churros, pumba. Entonces necesita su punto de Curación. de dureza, ¿no? Un bigote, vamos a hacer un bigote. Por otro. Esto para que no se despegue, ¿vale? Ahora queda todo más fuerte, ¿no? Ahora sí. Cada uno que piense lo que quiera. No sabe. Eso. Todos los oficios tienen su chispa, ¿verdad? De hecho, porque no sé si eran los que hacían las tejas y por ahí, ellos tenían un lenguaje propio. Y entonces, para que no fuesen descubiertos sus pormenores y todo, y a lo mejor estaban ustedes ahí trabajando y se estaban, vamos, los ponían verdes, no se enteraban. Yo me inventé el idioma. Dios contigo también. Los barros son partículas, al estar alineadas, ¿qué pasa? Que ahora, mira, puedo hacer como si fuese el codo, esto si lo hago con el barro seco se me rompe a la primera. Nada de pegamentos, ¿eh? Pegamos arriba. Bueno, después damos un pequeño retoque, a primera hora de la tarde, porque está muy fresco. Estos los alfareros de torno rápido suelen hacer las asas a posteriori, ¿sabes? Dejar ahí tirar un poco de mineralia en cualquier alfarería. Ponemos ahí un adornillo, un remache. Y ahora... Te queda otro, ¿no? Uno debajo del pitorro, un adornito. Hasta llevar a los ojos y todo. Entonces, a ver, ¿y cómo te llamas? Sira. 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 Muy bien, Sira. A ver, Mauro, ven aquí. Toma, coge la bolita, saca ahí una foto porque esto es histórico. Ven para acá. Oye, no lo estropees, ¿eh? Que mira que está trabajando Elías. Mira, ahora ponlo ahí, el adornito. Despacio. Ahí, ahora con el dedo. Usa. Muy bien, más. Ahí, muy bien. Vaya. Y ahora, ven aquí. Sira, se toca, ven. Deja el muñequito. Trae. A ver, este más pequeñito, toma. Ahí, y a ver si lo pones ahí dentro. Muy bien. Esas manos pequeñas. Claro, eso está ahí, así, más. Aparte, Sira le da mucho a la plastilina. Así, muy bien. Un aplauso. Esto, más dependiendo un poco del estado de ánimo, las prisas, es como todo, ¿no? Vale. Bueno, entonces ahora hay que sacarlo de aquí. Entonces cogemos tela, con un cuchillo, nada de segado ni nada, con cuidado, eso sí. Vale, ¿qué non podo facer ahora? Dar un fuerte impulso, porque si no, la pieza puede ir... Bueno, le habías echado para que no se... Ahí está, ¿ves? Ahí lo ves ahora, ¿sí? La pieza estaba aislada del torno por la ceniza, estaba sujeta por el perímetro. Es una técnica muy conflictiva.
A mí me educaron a trabajar así, no hay ningún problema, pero esto no se da hace miles de años, como bien, lo normal es pasar un sedal. Yo había visto... Claro, lo normal es todo lo que no visteis aquí, ¿eh? Sí. ¿Quién te enseña eso? Porque va a mermar. Chica, vale. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esté así, pasaron 6-7 días, va al horno, un horno especial, va a más de 900 grados de temperatura y se pone al rojo vivo. ¿Cómo salen? Como esto, mira. Sonido. Indica dureza, consistencia, pero, amigos, si yo echo el agua aquí me va fenomenal en un motijo, pero si echo vino en un recipiente de barro, chupa, entonces el barro, digamos que el vino tiene aroma, color, e higiénicamente no sería correcto. Solución, impermeabilizarlo. ¿Cómo? Con resina de pino. Lo vamos a hacer ahora, nos levantamos, le voy a encender fuego ahí. Bueno, el barro incluso tiene propiedades curativas. Lo que pasa es que muchas veces el abuso también podemos utilizar cadenas hidratantes, porque claro, vale. Vamos a coger una pieza ya cocida, no vais a ver, Vale, calor, quiero calor de una pieza para fundir la resina, entonces si la quemo es la manera más rápida y utilizo un matorral que me va a dar muchas calorías. Entonces, antes os hablé del barro, la composición, muy importante. Esto, si el barro no está bien mezclado, puede dar lugar a que rompa. Me pasa mucho con las tartetas, Aquí hay un choque térmico brutal. ¿Ves? Se va tostando, porque está esa especie de parrilla ahí, bueno, estos días está todo esto lleno de piezas, ¿sabes? Entonces, si pones ahí 3 o 4 piezas con esta llama, oye, pues calientas a la vez, es muy importante rentabilizar el combustible. Antes hablamos de aquello de que lo que se pueda pagar con dinero, pues claro que sí, porque está que buscar al monte y no tienes que te lo traiga a casa, Vale, vamos, acercamos por aquí, acercamos por aquí para ver mejor, que si no, entendéis que hay una temperatura muy importante. La resina, voy a un pino, hago un corte, esa savia se cuece, queda como el cristal, entonces se machaca. ¿Para qué? Para que yo pueda cogerla con los dedos y echarla dentro. Ahora os enseño, lo que pasa es que necesito crear como un caramelo líquido por dentro. Entendéis que si yo tengo muchas piezas, tengo la resina líquida hirviendo, así me ahorro, entonces bañaría toda la pieza. Ya está. Hay que tener cuidado, que se cae una mano. ¿Entendéis ahora por el caliento la pieza, vale? Y ese tostado, ese negro exterior va... Mira, ahora tienes una imagen buena. Y el olor más agradable. Tenemos que andar un poco... ¿Es una pieza muy grande? ¿Cómo te apañas? Como digo, voy con mucho cuidado. No, es muy difícil, ¿Sabes? Tengo la resina líquida en un cazo, la he hecho, te armas de un buen bandilón, buenos guantes y con mucha paciencia. Esto si yo tengo la pieza ahora lista, pues lo echaría al siguiente. ¿Y por qué se vuelve amarillo? Porque es la resina natural. Ahora vamos a ver un acabado con peces, sería más negro, ¿vale? Entendéis que esta pieza jamás se puede calentar, porque si no se derrite. Se lavaría como con jabón prohibido, agua tibia o con el propio vino suficiente, ¿vale? Ahora vamos a ir a la exposición, vais a...